Dice la palabra de Dios en San Juan 4:19 al 24. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Como dice la palabra de Dios, ¿no? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay muchas clases, ¿no?, de adoración. Hay muchos que enseñan que adorar a Dios es cantar, que adorar a Dios es estar reunido con otros hermanos en las congregaciones y alabarle y glorificarle a través de algún coro, alguna alabanza, ¿no? Y sí, es así. Es verdad eso. Pero también hay otra adoración, que es la adoración individual, que es aquella adoración cuando nosotros nos levantamos cada mañana y le damos gracias a Dios a través de nuestro espíritu. Y sabemos que hay una palabra que nos alienta y que nos ayuda, y que es la verdad. Porque nosotros tenemos que creer que la palabra de Dios es verdad. Nosotros tenemos que creer que Dios es espíritu. Nosotros tenemos que creer que Dios es quien envió a su Hijo para que nosotros seamos nuevas personas. Porque creer significa mucho más allá, ¿no?, de lo que nosotros pensamos. En el libro de Santiago dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Porque los demonios no van a ser salvos. Nosotros sí. Nosotros, por más maldad que cometamos, por más cosas aberrantes que podamos hacer, si nos acercamos a Dios, Él es misericordioso. Él es juez de las cosas que pasan. Hace un ratito estaba meditando sobre este chico, ¿no?, que desapareció, sobre Eloam, que pasaron esa foto. Y Dios sabe dónde está esa criatura y lo que pasó. Pero 5 años, ¿no? ¿Qué visión podrá tener de la vida un chico de 5 años? Si no es la visión que nosotros le mostramos cada día. Si no es lo que él está viendo en nuestros hogares, a nuestro alrededor. El chico habita confiado, ¿no?, en este mundo. El chico habita confiado y cree que todo está bien, que todo lo que está en el mundo, todo lo que se hace está bien, porque todavía no tiene razonamiento. Por eso, si nosotros decimos que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, no tienen que suceder esas cosas. Pero la palabra dice que no todos van a creer en Dios. Pero aquellos que decimos creer, tenemos que dar testimonio con nuestra vida de que estamos en las manos de un Dios santo. Por eso tenemos que apartarnos, ¿no? Por eso tenemos que tratar de vivir a través del Espíritu de Dios, de su palabra, de sus mandamientos, de sus correcciones. Acabo de leer la porción donde Salomón es desechado por Dios, ¿no? Porque cuando empezó a reinar le dio el poder sobre todo Israel. Fue el rey más poderoso que hubo sobre la tierra, el más rico, el más sabio. Pero la sabiduría que Dios le dio, él no la supo usar. Porque todo lo contrario a lo que Dios enseñaba, él hizo. Porque al hombre le pasa eso, ¿no? Cuando el hombre está en un lugar donde se cree que tiene mucho poder, o cree que tiene mucha sabiduría, o cree que es un elegido para hacer esas cosas. Y sí, Dios nos elige para poder servirle, pero no para hacer lo que nosotros querramos. Por eso a Dios, si usted se acerca, tiene que acercarse en espíritu y en verdad.
porque es lo que Él cree, es lo que Él ve en nosotros. Nosotros podemos mentirle al que está al lado. Nosotros podemos hablar, podemos tener mucha sabiduría, podemos enseñar bien lo que sea, pero ¿en nuestra vida cómo está delante de Dios? Porque uno puede tener la capacidad de poder reflexionar la palabra, de predicarla, de entenderla, de enseñarla, ¿no? Pero amamos realmente lo que creemos, amamos realmente a Dios, amamos realmente la vida que Él nos puso para vivirla. Usted tiene que pensar cada mañana, cada día, cuando se levanta, cuando despierta, qué está haciendo con su salvación. ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que piensa que es esto? Porque esto no es un juego. Dios no nos llamó para jugar. Dios no nos llamó para sobrepasar sobre otros. Dios nos llamó para que seamos testigos, ¿no?, de un nuevo cambio. Dios nos llamó para predicar la palabra, para enseñarla, pero para vivirla en espíritu y en verdad. Si decimos que estamos con Dios, que su espíritu nos gobierna y seguimos haciendo las cosas de antes, después de unos cuantos años de estar en esto, me parece que nos estamos equivocando. Entonces, nosotros mismos tenemos que ver por la palabra, si la leemos, si la queremos vivir, si la queremos entender, tenemos que poner por obra lo que Dios nos enseña. Cada día, cada instante de nuestra vida. Cuando yo comencé en el Evangelio, me arrodillaba, oraba y le decía a Dios en la oración algunas cosas nomás. Como cuando era que me iba caminando a la Basílica de Luján, ¿no?, cuando era católico. Tenía título de católico, pero nunca me congregué en ningún lado. Entonces, cuando iba caminando para aquel lugar, eran como 12 horas de caminata y iba confesando mis cosas, tal vez. Cuando llegaba allá me arrodillaba delante de la imagen y le pedía cosas. Y cuando volvía seguía siendo el mismo. No había poder. No estaba el Espíritu Santo en mi vida para que me aliente. No estaba su palabra para que me guíe. Estaba lo que escuchaba de otros hombres. Pero Dios tiene misericordia de todos. Él sabe cuándo nos va a llamar. Él sabe cuándo nos va a dar la oportunidad para volver a comenzar una vida nueva. Por eso, si usted hace años que está en el camino de Dios, hágase el favor, lea su palabra, ámele en espíritu y en verdad, como dice San Juan. Porque el Señor estaba hablando con la mujer samaritana, ¿no? Y en ese tiempo no se juntaban los samaritanos con los judíos. Pero Dios no era judío. Él era el Hijo de Dios y sigue siendo el Hijo de Dios. Y hoy es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y está sentado a la diestra de Dios Padre por lo que Él hizo en la tierra por nosotros. Porque obedeció, porque cumplió hasta lo último. Él pudo haber sido alguien como Salomón, ¿no? Podía haber nacido en un reinado, podía haber sido hijo de reyes, podía haber vivido de la mejor manera, porque como hijo de Dios lo podía haber hecho. Pero el Padre y Él tenían otro propósito. Él arrancó desde un pueblo humilde, de una familia humilde, porque era la forma de conocer, ¿no?, la pobreza, la tristeza, el dolor. Seguramente él a través de los años, en su niñez, en su juventud, fue viendo cosas que lo fueron formando. A pesar de que Él es nuestro creador, a pesar de que Él había estado con el Padre para crear nuestras almas y crearnos nosotros también, le faltaba el saber por qué somos tan malos. Y la única forma era hacerse hombre. Y se hizo hombre por nosotros. Y aun cuando entendió lo malo que éramos, las cosas malas que hacíamos, igual dio su vida por nosotros. Por eso en la palabra de Dios usted va a encontrar la verdad de Dios. Y en la verdad del por qué Jesús dio su vida por la humanidad. Hasta ese momento todos estábamos perdidos. Aun aquellos que habían nacido en el pueblo judío, que hacían sus holocaustos con los animales, todos estaban perdidos, porque dice la Biblia que la sangre de los animales tapaban los pecados delante de Dios. Pero después del Calvario, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es lo único que nos limpia.
confesar a Jesús como nuestro Salvador y saber que la sangre preciosa que derramó en el Calvario puede realmente salvarnos y limpiarnos de toda maldad. Y comenzamos una nueva vida, ¿no? En Cristo Jesús. Dios es espíritu y es verdad. Dios no le miente a nadie, Dios no necesita mentir. Él es veraz, Él es el único ser sobre este universo, sobre el mundo que no miente. Nunca le va a mentir Dios. Nunca le va a decir que haga una cosa y después del tiempo le va a hacer otra cosa y le va a cambiar todos los días y le va a cambiar los sistemas como hace el hombre dentro del pueblo de Dios. Siempre están buscando modas, siempre están buscando cómo hacer para conformar al que viene, para que ellos tengan sus templos llenos y hagan sus cosas. Ya va a llegar el tiempo en que Dios va a levantar a los hombres y a las mujeres para formar su verdadero pueblo. Porque tiene que existir un pueblo que alabe a Dios en espíritu y en verdad, y especialmente a Jesús, a quien le debemos nuestra salvación. Yo creo que Jesús merece un lugar donde Él pueda estar a través de su espíritu, en su presencia, no sé cómo lo hará, pero que cada hijo tenga en su corazón la gratitud y el agradecimiento. No solamente que vayamos a Él para pedirle nuestras cosas, pedir y pedir, también para agradecer, pero agradecer de verdad. Y es en espíritu y en verdad como se agradece, porque el espíritu nos va a guiar a toda cosa buena y la verdad de Dios nos hará ver si nosotros estamos caminando para glorificar a ese Salvador que tenemos. Podemos decir a una persona, yo soy tu amigo, pero cuando está en un momento difícil, apartarnos de él, ¿no? O pueden hacerlo con nosotros. La sabiduría de Dios es lo más grande que nosotros podemos tener. Y ese es Dios. Dios no es egoísta. Pero Él nos revela todas sus cosas a través de su espíritu, no a través de las cosas que puedan decir los hombres. Porque cuando uno empieza a leer la palabra y empieza a recibir la sabiduría de Dios, de su palabra, se nos abre un mundo diferente, ¿no? Un panorama totalmente diferente a lo que nosotros veíamos. Y si no tenemos cuidado, y Dios nos da un ministerio, nos da un lugar, podemos arrastrar a la multitud nuevamente a la oscuridad. Porque las religiones son mentirosas, ¿no? Nos llevan para donde ellos quieren, nos nombran a Dios, nos nombran a este, a aquel, el otro, pero su fin es camino de muerte. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, ya entra la luz del Espíritu Santo y ahí ya cambia la cosa. Pero usted y yo tenemos que cuidar cada día lo que Dios nos dio. Estar ahí sentado en un lugar con la luz del Evangelio, con la luz del Señor en nuestro corazón, es para que nosotros podamos orar por nosotros mismos y por todos. Dios tiene poder para cambiar todas las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Pero nosotros no somos autómatas, nosotros no somos robots. Dios no nos puso un CD en la cabeza para que nosotros hagamos lo que Él quiere. Dios nos llamó y nos da una preparación a través de su espíritu y de su verdad. Dios jamás le va a mentir a nadie, Dios jamás miente porque Él no necesita ser mentiroso, porque no es mentiroso. Porque Él está ahí sentado en su trono, junto a su Hijo, mirando todas las cosas y gobernando todo, universo, tierra, planetas, todo. Por eso en esta mañana, como siempre, lo aliento, ¿no?, a que usted lea la palabra de Dios. Usted dirá, siempre está con lo mismo, con la palabra, y sí, porque es necesaria la palabra. Porque el pueblo de Dios no está en la palabra, el pueblo de Dios está en otra cosa. ¿Quién me lo dijo? Y algo de razonamiento me dio la palabra. Algo de razonamiento nuevo tengo en mi vida. Miro a mi alrededor y observo, ¿no?, las personas que dicen que se congregan todos los días, que andan con una Biblia bajo el brazo, pero su comportamiento no es lo que enseña la palabra. Pero no es una crítica. Es una advertencia para usted para que haga lo mismo. Entonces la Biblia nos dice, mirad lo que oís, pero no para criticar, sino para orar por ellos, por nosotros, y para pedirle a Dios que nos ayude, que nos siga ayudando como hasta ahora, pero a través de su espíritu y su verdad.
Sí que es bueno tener cosas porque para eso estamos, ¿no? A todos nos gusta vivir bien, a todos nos gusta vivir en la comodidad de las cosas terrenales. Pero ¿cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Realmente estamos caminando en este Dios que es espíritu y verdad?